¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir con la materia de neumatología y con el tema tan fascinante, tan necesario también para nuestras iglesias, que es el tema de los dones espirituales. Vamos a ver la lista de los dones que están vigentes. Y ya vimos la tremenda necesidad que hay en las iglesias de descubrir los dones y ponerlos en práctica. Muchos han recibido el regalito del Espíritu Santo, pero no saben lo que hay adentro. No saben cuál es el don que tienen o los dones que el Espíritu Santo les ha regalado en el momento de la conversión. Al no saberlo, no lo aplican de forma adecuada. Entonces tenemos iglesias con tremendas falencias, con tremendas necesidades. Realmente es trágico. Y un día tendremos que dar cuenta frente a Jesucristo lo que hemos hecho con nuestro don. Si lo hemos ignorado, si lo hemos descuidado o si lo hemos aplicado. Por lo tanto, pongamos mucha atención a lo que son estos dones y ver cuál es el don que podría ser que Dios nos ha dado en forma personal, o los dones podrían ser varios, y luego aplicarlos en forma adecuada en la obra, que el Señor nos dé gracia para llevarlo a cabo. Entonces, los dones vigentes. Vamos a dedicarnos entonces a analizar los dones que sí están vigentes para saber cuál de ellos nos ha dado el Espíritu Santo de una forma bien personal para la edificación de la Iglesia de Jesucristo. Los dones sí están presentes en la actualidad, lo que vamos a ver ahora. En Efesios 4:11 hablaba acerca del don de pastor que Dios le había dado a la iglesia, pastores. Y algunos lo ven como dones hombres, pero evidentemente el don de pastoreo también está incluido inclusive en el concepto del liderazgo de la iglesia, como aparece por ejemplo en Hechos 20, 1 Pedro 5. O sea, hay una serie de personas que tienen ese don para guiar a la iglesia. Entonces, metafóricamente son los que guían, cuidan, alimentan la grey. Es un ministerio de sabio consejo, de corrección, aliento, exhortación, de enseñanza bíblica. Si trazamos el paralelo a lo que es un pastor de ovejas, conocemos bien Salmo 23, Juan 10, donde Jesucristo mismo dice, yo soy el pastor. Entendemos las diferentes implicancias que esto tiene, que este don tiene para la persona que lo recibe. La tarea del pastor no es espectacular, ni es una cuestión de título. Muchos llaman inclusive al encargado de su iglesia como pastor, pastor, y se ve como un título, y ahora soy pastor. O se presentan de esta forma, soy el pastor. Pero en realidad es un don dado por Dios, no tenemos mérito alguno en eso. Si el Señor nos haya llamado para esta preciosa tarea, eh, no puede tener preferencia, sino que es el pastor de todos. O sea, está dedicado a toda la grey. Está velando por las necesidades de su iglesia. El apóstol Pedro nos enseña que se debe realizar con mucho tacto, atención, disposición, humildad, sin buscar el provecho en todo esto. Primera Pedro 5 es el pasaje clásico en cuanto a esto y nos muestra una realidad que a veces dista bastante de lo que vemos en la actualidad. Primera Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, acá es bien claro que traza el paralelo entre anciano, pastor,
es la misma función, simplemente dos palabras diferentes. Pero la tarea del pastor justamente es apacentar. Y vemos que resalta allí la expresión que está entre vosotros. O sea, no están por encima, no son más que los demás miembros de la iglesia. Obviamente tienen una autoridad delegada por el Señor, pero no son más importantes. Son siervos, son creyentes como los demás. Y este servicio llevado a cabo con fidelidad, integridad, contará con la recompensa, con la corona incorruptible de gloria, como dice acá. Las características que debería reunir alguien para ser reconocido como el pastor o anciano de una iglesia local, las encontramos en 1 Timoteo 3 o también en Tito el capítulo 1. Otros nombres dados para el mismo oficio de pastor es el sobreveedor, obispo, otros nombres relacionados con esto, Hechos 20, 17, 27 y 28. Ahora, muchos ven en este don como un doble acompañado del maestro, pastor maestro. Es indudable que el pastor tiene que ser maestro o al menos apto para enseñar, como dice 1 Timoteo 3:2 y también Tito lo muestra. Pero no todo maestro es pastor. Creo que está clara la diferencia, ¿no? Entonces, el don de pastor. Don de maestro o de enseñanza. Son hombres divinamente capacitados para explicar lo que la Biblia dice, interpretar lo que significa, aplicarlo a la conciencia, a los corazones de los oyentes, de tal manera que comprendan las verdades bíblicas y luego las pongan en práctica. O sea, recibe, asimila él mismo y luego lo transmite con claridad para que los demás también sean confrontados con la palabra, sea para exhortación, corrección, consolación, lo que fuera. Y obviamente el crecimiento espiritual, eso está implícito. Este crecimiento es paulatino, o sea, los maestros no pueden esperar que sus alumnos ya estén al mismo nivel que ellos. La Biblia misma dice que a los niños espiritualmente hablando hay que darles la leche. Pero luego hay un avance en llegar al alimento sólido para aquellos que han alcanzado la madurez, como también dice justamente 1 Pedro, pero en el capítulo 2, versículo 2, o también en Hebreos 5, 12 y 13. Esto sí, el que enseña tiene que enseñar conforme a las palabras de Dios, dice 1 Pedro 4, 11. La palabra de Dios, cada una de las palabras, o sea, la Biblia entera, y no los pensamientos humanos. O sea, cuando alguien se pone al frente de su iglesia o de un grupo de hermanos, lo que tiene que hablar es la palabra. No experiencias propias, las puedo tener como ilustración. Las opiniones propias es algo completamente secundario si es que vale. Lo que tiene que transmitirse es la palabra de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Por lo tanto, el enseñador tiene que preparar estas enseñanzas con mucha oración, con profundo estudio bíblico, porque es la Biblia la que instruye, es la Biblia la que redarguye, es la Biblia la que corrige. 1 Timoteo 4:16, ¿verdad? Con mucha preparación. Los pastores, y ahora acompañados del don de maestro, tienen la responsabilidad de preparar un alimento balanceado, un alimento nutritivo para su grey. ¿Cuántas iglesias están languideciendo porque no hay maestros? O los que tienen el don de maestro no estudian, no trabajan en prepararse. Es lo mismo como los chefs de un famoso restaurante. Para recibir la estrella Michelin y tienen que tener una presentación, un gusto espectacular, una limpieza, etc. O sea, consagrar su vida prácticamente a eso. Bueno, el don de maestro requiere muchísimo trabajo. No es un título, otra vez, sino una tarea. Como título solo es admitido por Cristo, como él mismo lo dice en Mateo 23:10. Porque claro, en el tiempo de los judíos les gustaba a los rabíes que los llamaran maestro, maestro, ¿no?
Pero Jesús dice, no, 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 que no lo llamen así. Es una tarea. Es un don en el cual el que lo tiene está buscando capacitarse también constantemente en el estudio profundo de las escrituras, también en buenos libros. ¿Recuerdan Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:13, le pide, por favor, tráeme los libros, los pergaminos cuando vengas? O sea, Pablo, el gran erudito, el gran apóstol, que recibía la revelación bíblica inspirado por el Espíritu Santo, también tenía el don de enseñanza, pero se capacitaba, leía mucho. Alguien decía con mucha razón, el que deja de aprender, deja de enseñar. Obviamente esto conlleva tiempo. A pesar de cierta práctica que se obtiene con hacerlo a lo largo de los años, nada sustituye el estudio profundo, constante de las escrituras. El enseñador estará estudiando, leyendo mientras otros creyentes estén paseando, descansando, divirtiéndose. Pero por otro lado sucede también que encuentra un profundo gozo en hacerlo. Lean el Salmo 119. Los que tienen el don de enseñanza tendrían que leerlo más a menudo. Lo que es la palabra, lo que uno disfruta la palabra, lo que produce la palabra. ¡Ay, qué bendición poder tener el don de enseñanza! Ahora, lo más importante para el enseñador es vivir lo que enseña. Salmo 119, 60. 1 Timoteo 4:16. Pablo exhorta varias veces a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la enseñanza, empezando con la vida práctica. La Biblia, la enseñanza, lo que se pueda transmitir en la enseñanza tiene que haber pasado por el corazón propio. Entonces tiene efecto. Entonces es captado. Entonces Dios puede bendecirlo. El propósito de don de enseñanza es, como decía Pablo, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, Colosenses 1:28, o también 1 Timoteo 4:17, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el enfoque, esta es la meta del enseñador. Quiero preparar a los creyentes para toda buena obra, que estén capacitados para ello, que entiendan. Claro, esta enseñanza se puede desarrollar en diferentes lugares. Eunice y Loida, ¿dónde le enseñaron a Timoteo? Y en su casa, obviamente, en su hogar. Aquila y Priscila tomaron aparte a Apolo y le enseñaron el camino del Evangelio en forma más adecuada. Y luego sí, lo enviaron y fue de gran bendición en otros lugares donde estuvo. Pablo lo hacía por las casas, en lugares con mucha gente, con poca gente, pero enseñaba en diferentes lugares. Se puede enseñar a diferentes grupos de personas, se puede enseñar a niños, a adolescentes, a mujeres, a varones, a la iglesia entera, a matrimonios. Evidentemente, los que tienen este don tienen la responsabilidad de formar la iglesia en lo espiritual, como lo hacían los apóstoles. ¿Recuerdan lo que decían los apóstoles? Cuando hubo ese problema de las viudas que no eran alimentadas en forma adecuada, entonces en Hechos 6, nosotros tenemos otra responsabilidad, de enseñar las escrituras y de la oración. O sea, hay una tarea especial del maestro en la palabra. Tiene que enseñar, tiene que ser una prioridad en su vida. Evidentemente, los que tienen este don, la responsabilidad de formar la iglesia es lo central. En Malaquías 2:7 hay un pasaje muy interesante para los que tienen este don. Los sabios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Me gusta mucho este pasaje. Muestra la responsabilidad que tenemos frente a la grey. Como los demás dones, excepto el de apóstol o pastor, este también lo pueden tener las mujeres. Y qué bendición es contar con hermanas con profunda enseñanza bíblica para enseñar a otras mujeres. Como dice Pablo mismo a través de Tito, que las mujeres mayores le enseñan a las jóvenes. Enseñanza de parte de las mujeres mayores. Fundamental. ¿Y qué serían nuestros hogares sin la enseñanza de nuestras mujeres en el hogar?
Es fundamental, es trascendental. Como toda enseñanza, esta tiene que ser repetida constantemente. Pablo decía, no me canso de repetirlo. Y una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento la misma expresión de parte de Dios. Acordaos lo que pasó en Egipto, en el desierto. O sea, una y otra vez la repetición. Porque claro, somos muy dados a olvidar. Inclusive cada enseñador debería repetir una y otra vez porque, y sí, nos olvidamos. Somos olvidadizos y aun si no lo hubiéramos olvidado, a veces falta la puesta en práctica. Entonces, hay que buscarlo. A los hermanos que desarrollan esta actividad con fidelidad, la Grey, los miembros de la iglesia, los tienen que reconocer en forma especial, como dice Hebreos 13:7, una consideración especial a los que enseñan la palabra. Luego del don de enseñanza tenemos el don evangelista. En realidad, ¿qué significa? Significa portador del evangelio. Básicamente, todo creyente debería predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El mandamiento es claro, no hay excepción respecto a ningún creyente en cuanto a esta tarea. Pero evidentemente hay algunos hermanos capacitados de una forma muy especial por parte del Espíritu Santo con este don, que tienen esa facilidad de diagnosticar la condición del pecador, tienen esa percepción de, acá está el problema. Y tienen, iluminado por el Espíritu Santo y con la capacitación necesaria, la búsqueda constante de estudiar pasajes bíblicos, inclusive en memoria, reciben la iluminación del Espíritu Santo para aplicar el remedio al problema puntual y en el momento especial. He conocido varios hermanos así, que están hablando del tiempo, de las cuestiones políticas, del fútbol, lo que fuera. Y 5 minutos después ya están predicando el Evangelio y tienen la capacidad de entrar con el mensaje. ¡Qué bendición! ¡Qué necesidad hay de estos hermanos en las iglesias! Tienen una pasión por las almas que no le da descanso. Es prácticamente su único tema. Constantemente están buscando formas. Son los que procuran encontrar nuevos lugares, personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Es uno que está dispuesto a cualquier sacrificio, no haciendo diferencia entre raza, sexo, cantidad de personas, lugar donde se encuentra. ¿Recuerda, Felipe? Se fue al desierto a predicarle a un africano, con tal de lograr el objetivo de alcanzar un alma. Y el ejemplo máximo lo tenemos en eso, en el Señor Jesucristo. Le era necesario pasar por Samaria. Estaba llevando a cabo un ministerio súper bendecido, con mucha gente ahí en el Jordán, cerca de Jerusalén. Y de repente le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer. Una mujer necesitada del verdadero amor, porque del otro amor ahí tenía de sobra. Necesitaba transmitirle el agua de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Pero sobre todo lo hace de una forma magnífica el que tiene ese don. Es posible que en muchos casos no se pueda distinguir de lo que es la tarea y la forma del misionero. El que lo realiza no se avergüenza, porque sabe que es poder de Dios, que puede cambiar vidas. Los evangelistas tienen un reconocimiento especial de Dios. En Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los que anuncian evangelio. ¿Sí? Cuán hermosos. Una distinción especial. Obviamente también tiene una corona especial, 1 Tesalonicenses 2:19, un premio especial para los ganadores de alma. También está el don de ayuda o de servicio. Representa un servicio de cualquier carácter, pero voluntario. La persona que tiene el don del servicio o el ministerio, que no tiene nada que ver con puestos, títulos o algo por el estilo, tiene un corazón de siervo, ve oportunidades de servir y actúa, se involucra, las aprovecha. Es el don que más áreas abarca en la iglesia. Aquí entran los que sirven a las mesas, ayuda a los necesitados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Puede ser la limpieza, el mantenimiento del edificio, vehículos que se ponen a disposición. Tenemos un hermano de la iglesia que siempre dice, hermanos,
Tienen que llevar algo, alguien, a algún lugar. Estoy acá, con mi auto a disposición. Secretaría, cosas administrativas, organización de eventos, la alabanza, el canto, la música, el sonido. Por ejemplo, puedes tener el talento musical, pero debe estar dentro del don de servicio. Lo hago para la gloria de Dios, no para ser visto. No, ahí ya perdió todo tipo de sentido y efectividad y sobre todo la recompensa. Es en una manera hojarasca se perdió. No, quiero servir al Señor, introduciendo, llevando al pueblo a la adoración del Señor, a preparar el camino o la tierra para que la semilla del enseñador pueda entrar en la tierra y germinar en forma adecuada. Podría ser esa área. Puede ser el de hospedar, las casas abiertas, y ahí se destacan las hermanas, por supuesto. Tantas otras áreas necesarias. Una de las áreas más importantes de servicio, sin lugar a dudas, es la oración. Hay hermanos que dedican su vida, su tiempo a esto. Conozco este tipo de hermanos. Recuerdo un caso en una iglesia, me tocaba limpiar y era jovencito todavía. Y entré a un salón así de improviso y no era día de reunión. Y allí en el fondo había una hermana con hojas y estaba orando. Ella no me vio, yo me quedé un rato escuchando. Estaba orando en voz alta por los diferentes hermanos de la iglesia, uno por uno, las diferentes actividades de la iglesia, los responsables de la misma. Wow, eso sí va a tener recompensa en el cielo. Porque Dios, el que ve en lo secreto, recompensará en, en lo público. En la palabra encontramos algunos reconocimientos especiales a personas que han servido. O sea, Dios no es injusto, ¿sí? Para tener en cuenta lo que hayamos hecho para la gloria del Señor. No busquemos el aplauso. Si tenemos ese don, no lo busquemos. Muchos lo hacen por esto. Y solo se dedican a ciertas áreas en las cuales uno puede trascender, ser visto. Pero esto no es una actitud de siervo. Al contrario, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. En Hechos 9, 36 y 39 se destaca una personita muy especial. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. En el 39 le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Romanos 16:6. María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo sigue en Romanos 16 destacando personas, Trifena y a Trifosa, otras mujeres, las cuales trabajan en el Señor. La amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No se nos dice exactamente lo que han hecho, pero seguramente esas tareas de hospedar, de alimentar, de velar, de cuidar, de lavarle la ropa al apóstol, qué sé yo, no sé qué tareas habrán hecho. De visitar a los enfermos, lo que fuera. Pero sirvieron. Y acá el Espíritu Santo quiso que sus nombres quedaran para la posteridad. 16:23 de Romanos, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Qué lindo escuchar esto de hermanos. 1 Corintios 16:15, la familia de Estefanas dice que se han dedicado al servicio de los santos. Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Allí tiene la tarea de la oración en el don de servicio. ¿De cuánto valor es este don aplicado? Pero, ¿cómo se desaprovecha? Porque generalmente no obtiene el reconocimiento público, no se ve en un lugar elevado, en un pedestal. Ahora bien, cada área de servicio también se puede mejorar. Por lo tanto,
uno se debe capacitar para ello, mejorar en ello. Si fuese, por ejemplo, algo administrativo, secretaría, bueno, capacitémonos en algunos programas de computación que pueden ser útiles en esto para hacerlo de forma más prolija, organizada. Si fuera en el área de cocina, bueno, podría aprender nuevas recetas para comidas más ricas, postres, etcétera. El que limpia, bueno, que busque todo lo necesario. Si falta algo, bueno, ya lo busca, lo compra. No espera para que alguien se lo provea, sino sirva. Y así podríamos seguir con tantas áreas. El que está en la música, bueno, tiene que practicar, tiene que ensayar, aprender nuevas canciones que sean absolutamente bíblicas. También con eso, con mucha oración, dependencia del Señor. ¿Cuántas canciones hoy en día están absolutamente vacías de contenido? Simplemente una melodía linda, pero esto solo entretiene, esto no edifica. Acuérdense, cada don tiene el objetivo de edificar la iglesia. Si mi ministerio no edificó la iglesia, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Luego está el don de exhortación. Parakaleo, en el griego, significa llamar junto. Eh, Cuando alguien dice, ahora voy a ser exhortado, o exhorté a fulano, o me exhortaron, suena como alguien dando palos, ¿no? Esa es la noción que tenemos de esta palabra. Pero no es eso. Es el que se pone al costado, como poniendo el brazo sobre el hombro y dice, mira, vamos por este camino, vamos juntos. Te acompaño para guiarte por el camino adecuado. Sea para corrección, sea para consuelo, para levantar el caído, levantarlo y apoyándolo, avanzar. Eso es exhortación. No es darle un palo, sino comprensión. Aunque obviamente también hay firmeza, hay que presentar las verdades bíblicas tal como están, pero con amor. La verdad se dice siempre con amor. Inclusive hay un orden que vemos en las iglesias, en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, y también lo vemos en Pablo, en sus cartas. Él empieza con una salutación, o Jesucristo en Apocalipsis mostrando lo positivo de las iglesias, lo que estaban haciendo bien. Y luego viene la corrección. Inclusive esto lo podemos aprender de Jesucristo, de los apóstoles. Una carta donde se ve la exhortación o este don puesto en práctica, es la carta de Filemón. Preciosa carta de parte del apóstol Pablo. Que necesario también es la exhortación. Personas que se tomen el tiempo de acercarse a otros, de enseñarles a otros, a ver, vamos juntos por este camino. ¿Qué necesidad hay de estos? Cada uno vive para sí y se olvida del prójimo. Y después solo estamos criticando, ya sabía, era de esperar que hiciera esto o se apartara o lo que fuera, ¿no? No, somos parte de un cuerpo. ¿Quién tiene el don de exhortación? Luego también está el don de repartir, el don de dar. Aunque todo creyente es exhortado a ofrendar, ¿sí? Según 2 Corintios 9, versículos 6 al 15, es más que evidente que el apóstol se refiere a un don que tenían algunos en la iglesia, por lo cual dan con mucha liberalidad, pero también con simplicidad, sin ostentación. Acá otra vez entra el tema de la humildad. Dios resiste a los soberbios. Yo di, yo apoyé, yo construí este edificio. No, 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 no. Justo hace poco escuché de un hermano que le regaló un auto a un misionero. Y como condición puso que nadie se entere quién había sido. Esto es aplicar este don en forma adecuada. Se hace con alegría, también con ecuanimidad respecto a las diferentes necesidades en la obra y de personas, y se hace sin esperar retribución. Esto es fundamental. Pero yo en tal momento le hice tal cosa, le ayudé en tal otra. La ingratitud es algo constante en la experiencia humana y también entre los cristianos. Y si no, pregunten a Jesucristo, pregunten al apóstol Pablo. Pero esto no debe quitar la disposición de servir en esta área. Después está el don de fe. Cuando hablamos de esta fe,
no nos referimos a la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo para creer. No, esta venía antes de la conversión y por lo tanto antes del don. El don se recibe con el Espíritu Santo. Además, tampoco se refiere a la confianza que debemos depositar en Dios. Eso todos la tenemos que tener. Y lamentablemente muchos descuidan, ¿verdad? No, acá se refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo para creer en el poder de Dios en forma especial, en circunstancias especiales. Es la fe que se manifiesta especialmente para, hablando en forma simbólica, como lo utiliza la Biblia, para remover montañas. Montañas de problemas, de circunstancias adversas, como dice Pablo, si tuviera la fe capaz de mover los montes, 1 Corintios 13:2, ¿no? De esa fe estamos hablando acá, ¿no? Pero sobre todo para llevar a cabo los propósitos de Dios, las hazañas de Dios. Siempre están basadas en un llamado de Dios, en una promesa de Dios. Un ejemplo clásico de esto lo tenemos en este hombre que realmente amo su vida, leer sus historias, George Muller, el cual, sin dar a conocer jamás sus necesidades materiales más que a Dios, cuidó a más de 10.000 huérfanos por un periodo de 60 años, construyendo muchos hogares de niños, en los cuales se cuidaba a los niños, se alimentaba a los niños, se vestía a los niños, se proveía todo y además tenía colaboradores que también tenían sus necesidades. Este hombre nunca le pidió nada a Dios, a los hombres, sino solo a Dios. En un momento habían quedado sin comida, una de las tantas historias, quizás una de las más conocidas, pero que bien hace pensar en esto. Y todos los chicos necesitaban desayunar. Y entonces los colaboradores le dicen a Don Müller, no tenemos nada, no hay leche, no hay pan. ¿Qué hacemos? Háganlo sentar a la mesa. Pero no tenemos nada. ¿Qué se siente? Bueno, chicos, ahora vamos a dar gracias por los alimentos. Y se miraban, pero si no hay nada. Estaba dando gracias por los alimentos, tocaron a la puerta. Era el panadero que venía con toda su producción de pan de esta mañana diciendo, miren, se me quemó el pan o se me tostó demasiado. Y a los ingleses no les gustaba ese pan tostado, preferían el blanquito. Entonces, acá lo tenés para los chicos. No terminó de irse, apareció el lechero justo delante de la puerta del hogar. Se le rompió el carro, que en aquel entonces llevaban la leche, ¿no? En esos, no me sale el nombre ahora, entre estas cosas grandes de metal, recipientes grandes. Y claro, si se rompía el carro, la leche se echaba a perder muy rápido. Entonces mejor regalarla. Y lo regaló allí en el hogar de niños. Y así tantas otras. Eso es tener el don de fe. También está el don de presidir o don de administrar. En 1 Corintios 12:28, un pasaje que todavía no hemos leído, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Ahí está esa expresión, ese don. Se refiere al que gobierna. El liderazgo es un oficio ejercido, o sea, el liderazgo es un oficio. El ser anciano en la iglesia es un oficio. Pero es ejercido por medio de un don. Tiene que tener el don de, como dice este pasaje, de piloto, de líder. O sea, el que dirige, el que gobierna, alguien responsable por la conducción. Vamos en esta dirección. Cuidado con este arrecife. Cuidado con estas corrientes que pueden arrastrarnos en otro lugar, con estos vientos de doctrina que pudieran aparecer. No es alguien otra vez que está por encima de los demás, sino que va adelante, guiando. Pedro mismo dice eso acerca de los líderes de la iglesia, los ancianos que están entre vosotros. Habíamos leído allí en 1 Pedro 5:1. Entre vosotros. La misma altura que los demás creyentes, pero van adelante. Deben hacerlo con humildad, con diligencia, con solicitud, con preocupación, con fidelidad, sin fines de lucro, de buena gana. Y a su vez tienen que ser reconocidos de forma especial por la iglesia, de acuerdo a lo que Pablo escribe en 1 Timoteo 5,
17. Después está el don de misericordia. Significa sentir simpatía por la miseria de otra persona y actuar de acuerdo a eso. Por ejemplo, no es eso de pasamos al lado de un puente y vemos a alguien acostado arriba de un colchón o unas mantas abajo del puente. Y decimos, ay, pobrecito. Y seguimos de largo. Esto no es misericordia. Misericordia es sentir, ver la necesidad y actuar en función de esto. Entonces, es la aplicación, es mostrar compasión y piedad frente a personas que se encuentran sumidas en dificultades, problemas y que son personas que entonces ayudan a mitigar la tristeza, el dolor físico o el espiritual de hermanos o de otras personas, ¿no? Las personas que tienen este don tienen una sensibilidad especial por el dolor del otro y muchas veces porque ellos mismos lo pasaron. ¿Recuerdan el buen samaritano? Ahí tenemos eso del don de misericordia aplicado. Fue movido a misericordia. Los religiosos pasaron de largo, lo miraron al pobre herido y siguieron de largo. Pero él fue movido a misericordia. Entonces son hermanos que muchas veces, y muchas veces hermanas, que saben mitigar el dolor, consolar, animar, visitar, llevar las cargas de los demás, acompañar. Son los que van a los hospitales, visitan a las viudas, cuidan a los huérfanos, ayudan a los marginados en la sociedad, entre muchas otras cosas. Un ejemplo de ese don aplicado es justamente lo que habíamos leído respecto a Dorcas, esa mujer que le cosía los vestidos a las viudas y a los huérfanos, le daba las limosnas. O sea, lo llamativo de este don es hacerlo con alegría y no con esa actitud de, oh, mira, qué sacrificio que estoy haciendo. ¿Cómo estoy involucrando hasta plata, mi tiempo, para esta gente? Mirá, toda sucia. No te pongas como mártir. No, ahí estás actuando con orgullo. Esto no es aplicando el don de misericordia. Otra vez se haría con humildad, poniéndose a la misma altura que las personas. Ahora, hay otro peligro en la aplicación de este don y es el de menospreciar a otros que no tienen ese don. Pero los demás no ven esa necesidad, pero no ven que éste necesita tal cosa y yo estoy actuando y soy el único que lo está haciendo. Sí, dale gracias a Dios que tenés ese don, pero no juzgues a los otros que no lo tienen. Obviamente todos tenemos que ayudarnos entre todos, esto es otro mandamiento bíblico, pero el don de misericordia justamente tiene esa necesidad imperiosa y actúa. No espera a los demás. Entonces, un don muy necesario. Hay tanta gente necesitada, tanta gente sufriendo. Necesita el don de misericordia. Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Lloró por ellos. Sí, son personas muy sensibles las que tienen el don de misericordia. Bien, estos son entonces la lista de los dones vigentes, operantes, operativos hoy en día. ¿Cuál de ellos el Espíritu Santo te ha dado a ti, a usted, a vos? ¿Cuál de ellos? Tenemos la lista. Es cuestión de analizarlo de vuelta y ver, a ver, Señor, ¿cuál es el mío? Entonces veamos algunas cosas en cuanto al reparto de los dones. ¿Cómo se reparten los dones? Es bien claro, como vimos antes, que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No son personas que orando sobre nosotros, imponiendo las manos u otras formas, nos derivan o nos transmiten esa capacidad. No, lo recibimos del Espíritu Santo en el momento en que creímos en el Evangelio. Efesios 1:13. La forma de repartir, 1 Corintios 12:11,
es repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En particular, quiero resaltar esta expresión. O sea, a cada creyente en particular se le ha dado un regalito o inclusive varios. ¿Sí? En particular. Lo que el Espíritu Santo considera útil para mi vida, me lo ha dado en el momento de la conversión. Esto nos indica que no hay necesidad de compararse con el de al lado. Ah, mira, él tiene y yo no. O ponerse por encima, ah, yo tengo y él no. No, ninguna de estas dos actitudes. Cada uno tiene un lugar especialmente elegido por Dios, fundamental para ocupar en el cuerpo de Cristo. Sería lo mismo si mi dedo gordo del pie dijera, pero, ay, siempre encerrado ahí en zapatos maloliente, nadie me tiene en cuenta. Y encima no me pinto las uñas, entonces ni siquiera algún adorno, un reconocimiento, nada, nunca. Pero si yo me cortara los dedos gordos del pie, no tendría equilibrio. Ni que hablar del hígado, el riñón, el corazón. Todos son necesarios en la obra, pero a cada uno de acuerdo al lugar donde él quiso. Muchos quisieran ser quizás los ojos, la lengua, las manos, pero ¿cuántas otras funciones hay en el cuerpo que son imprescindibles? Son necesarias para que el cuerpo de Cristo pueda avanzar. Entonces, no todos los creyentes tienen el mismo don. Así como no todos los miembros son lengua, ni todos los miembros son ojo. Como dice Pablo en 1 Corintios 12, justamente señala esa realidad. Entonces, el que decide es el Espíritu Santo como Él quiere. Ahora bien, ¿cómo reconozco los dones? O Él o los dones que tengo. Si cada creyente tiene al menos un don, y probablemente hasta más de uno, entonces surge la pregunta, ¿cómo reconocer el don que he recibido? O sea, ¿cómo hago para abrir este regalito y saber lo que hay adentro? Hay una serie de pasos que podríamos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, orar. Orar para que el Señor nos lo revele. Y obviamente lo va a revelar, porque si Él nos creó para buenas obras que preparó de antemano, entonces el más interesado en que nosotros sepamos cuáles son esas obras, cuáles son esos ministerios y con qué capacidad las llevamos a cabo, es Él. Enseguida nos va a revelar esto. Para eso también tenemos que estudiar los dones que hay. Empezar a servir en diferentes áreas. En la clase pasada habíamos visto que hay una serie de pasajes que claramente exhortan al creyente a servir. El que no está sirviendo está en falta. O como hay una linda frase que me gusta decir, el que no sirve, no sirve. O sea, no sirve para la obra, no está involucrado, es hasta de tropiezo. Es una carga para los demás. Otros miembros tienen que ocupar de la función que ese miembro tendría que estar desarrollando. Entonces, mientras no nos empecemos a involucrar, no sabremos en qué área del ministerio nos quiere el Señor, con qué don nos ha capacitado. Hay que hacer todos los intentos posibles, lo que esté a mano. Métete en diferentes áreas, preguntar a los hermanos encargados dónde puedes servir, dónde te puedes involucrar. Y ahí con el tiempo vas discerniendo. De repente vas a empezar a sentir un fuerte deseo para trabajar dentro de ciertas líneas de diferentes áreas. Hay una habilidad que se empieza a manifestar para servir en una manera particular. El Señor me ha bendecido con el don de enseñanza. Y recuerdo que cuando me plantearon por primera vez el enseñar, yo dije, no sirvo para esto. Yo estaba sirviendo en una iglesia y, o sea, como miembro normal. Pero lo mío siempre fue lo de atrás de bambalinas, mantenimiento y estas cosas. Yo era jovencito, y ahí me preguntaron, tenía 18 años, 19, si quería ayudar en el grupo de adolescentes. Y yo dije, no, yo no sirvo para estar delante de personas. No estoy para enseñar.
Y menos con esa edad, ¿no? La más peligrosa, la más difícil. Entonces me dijeron, mira, pero ¿puedes dar una oración? Sí, claro, bueno, una oración. Y bueno, después de unos cuantos domingos, llega un momento que me dice, mira, creo que ya es hora que tengas la lección. Y teníamos unos cuadernitos donde estaba anotada toda la lección y durante una semana me aprendí la lección de memoria. Y al domingo siguiente la recité de memoria, como un loro. Obviamente no tuvo nada didáctico, seguro que los alumnos no se llevaron nada de esto a casa o bueno, muy, muy, muy poco. Pero fue mi primera experiencia. Después de graduarme de un instituto bíblico y ya servir al Señor a tiempo completo, estaba trabajando en el área de mantenimiento. Eran mis talentos. Mis talentos estaban ahí. Amaba estar en el taller o en el jardín o cosas por el estilo. Esto era lo mío. Estaba sirviendo en la obra del Señor a tiempo completo. Pero esa era el área donde me fascinaba, donde me sentía en mi salsa. Y una vez me pregunta, mira Esteban, te necesitamos para dar una materia en el Instituto Bíblico. Yo, no, nunca. Soy muy joven. Era jovencito. Tenía 23 años, creo. Y después miré la lista de los alumnos. Todos eran más grandes que yo. No, esto me tienen que enseñar a mí. Encima había un anciano de iglesia, un misionero. No, él me tiene que dar clases a mí. Y yo dije, soy muy joven. 3 días después me llegó la palabra en mi estudio personal. No digas que sos niño, sino a todo lo que te mando irás. Mi palabra estará en tu boca y yo estaré contigo. Fueron las palabras dichas a Jeremías, que también puso eso como excusa, que era muy joven. Y dije, bueno, Señor, si me lo decís así. Empecé a dar mis primeras clases con mucho temor, temblor, nervios. Tremendo era, tremendo. Yo no estaba hecho, mi carácter no era para estar frente a personas. Era muy introvertido. Pero de repente empecé a sentir un deseo de estudiar en mayor profundidad, de aprender más y luego transmitirlo. Y ahora es mi pasión. Puedo estar horas y horas enseñando. Volveré cansado, pero muy satisfecho, pleno. ¿Dónde enseñanza? ¿Mérito mío? No, en absoluto. Al contrario, yo no tenía nada de esto. Es todo mérito del Espíritu Santo. Del lugar del ministerio que el Señor me puso. Y del poder de Dios actuando a través mío. Entonces, empezar a servir. Entonces uno va sintiendo no, esto es lo mío, acá estoy, en el lugar apropiado. Y obviamente también hay personas espirituales a las cuales podemos consultar. Mira, ¿cuál te parece? ¿Dónde estaría mi área o mi don? Personas que están sirviendo al lado tuyo. Obviamente tienes que estar sirviendo para que esto lo puedan discernir. Y luego también hay una medida de bendición en lo que estamos haciendo cuando se realiza el servicio con el don que Dios ha dado. La bendición se podrá ver en el resultado de nuestro trabajo y también en el hecho de que el siervo de Dios se sienta como en casa en lo que está haciendo. Se obtiene una satisfacción especial en realizarlo. Es como dice ese antiguo himno, gozo da servir a Cristo. Sí, esto es lo que produce esto. Hay dones que obviamente hay que desarrollarlos. Nunca conocemos todo, siempre se puede mejorar. Es el talento que Dios nos ha dado, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Y se busca mejorarlo para ganar más. Hay que entrenarlos. Cuando Dios nos da cierto don, entonces esto no significa que en esta área ya somos perfectos y que no hay nada que mejorar. No, al contrario. Por ejemplo, en el don de servicio, el que está en la música, y tiene que ensayar, tiene que estudiar, mejorar, aprender nuevas canciones, para que salga lo mejor para la gloria de Dios, la edificación del cuerpo. El que tiene el don de exhortación podría, obviamente, estudiar la Biblia, donde Jesucristo, los apóstoles exhortaron, guiaron a ciertas personas, cómo lo hicieron. Versículos bíblicos referentes a diferentes problemas que pudieran surgir en la consejería, saberlo de memoria.
para luego aplicarlos. Estudiar libros de consejería son muy útiles. Una bendición. El don de enseñanza. Estudiar mucho la Biblia, bajo la guía del Espíritu, pero también buenos libros. ¿Cuánto he aprendido de autores que obviamente ya aprendieron, recibieron de parte del Señor y podemos construir sobre lo que ya han recibido? No tenemos que inventar la rueda. Por lo tanto, la mejor manera de descubrir, reconocer, aplicar y luego comprobar, desarrollar el don, es en el seno de la iglesia local. El tema es dejarse poner en movimiento por el Espíritu Santo en la dirección que quiere en el ministerio a lo cual el Señor nos está dirigiendo y no esperar una visión, un angelito del cielo para que nos toque y nos muestre. Tenemos una tremenda responsabilidad de aplicar estos dones. En Romanos 12:6, el apóstol Pablo dice algo muy categórico, es otro de los pasajes donde habla de los dones, ¿no? 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. Y quiero hacer el énfasis en úsese, úsese. Al no reconocerlos, los dones, no involucrarlos, nos hacemos culpables de apagar el espíritu, lo que ya veíamos en estas clases. Qué tremendo. Apagar el espíritu, frenar la obra que el Señor quería hacer a través de mi don, a través de mi iglesia. No estoy frenando a Cristo al no saber, no involucrar, no aplicar el don. Esto es como en el cuerpo si un miembro no funciona. Y si son varios, queda parapléjico. Si yo no ocupo el lugar que debería, otro miembro tiene que ocuparlo. Por ejemplo, los que son ciegos desarrollan el tacto de una forma especial. Pero no es lo mismo caminar por tacto, por palpar unas paredes o sentirlo en el piso a través del bastoncito, que poder ver. ¿Cómo avanza el cuerpo? Inseguro, tropieza, solo va a lugares conocidos. Bueno, el Señor quiere que nuestra iglesia avance. No podemos prescindir de los ojos y de ningún otro miembro. Los dones entonces hay que desarrollarlos. Son dados por gracia y se nos da la gracia para desarrollarlos en el bien del cuerpo. Pero esto no significa que una preparación intelectual supla la acción del Espíritu Santo. Pero cada creyente es responsable de desarrollar espiritualmente su don, sirviendo cada vez más íntegramente a Dios. La palabra acá es úselos, ¿sí? Nadie que haya recibido un don lo descuida, o que lo descuida tendrá recompensa. Más bien sufrirá pérdida en el tribunal de Cristo. ¿Qué hacemos con nuestros dones? ¿Son usados? ¿Son usados en el poder del Señor? ¿Son usados para la gloria de Dios? ¿Qué iglesia queremos tener? ¿Una parapléjica o un deportista que avanza raudamente en la dirección a la meta propuesta por Dios? Tu don va a hacer la diferencia, ¿sí? Sirvamos al Señor de todo corazón, con todas las fuerzas para su gloria. ¿Cómo es tu iglesia? La iglesia es sumatoria de dones de todos los hermanos. Cuando faltan algunos, el cuerpo se resiente. Entonces, otra vez, tu don marca la diferencia. ¿Nos damos cuenta lo valioso que es esta tarea del Espíritu Santo? Este regalo del Espíritu Santo. ¿Ya sabes lo que hay ahí? ¿Lo estás aplicando? ¿Y para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo? Entonces sí, cuando venga el Señor en el tribunal de Cristo, va a poder decir, siervo, sierva fiel, sobre poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Ojalá esa sea nuestra bienvenida. Y ahí sí el Espíritu Santo toma plenitud de nosotros. Andamos en el Espíritu. Y obviamente también se surge el fruto del Espíritu. Otra vez también para la gloria del Señor. Que así sea. Amén.